Bueno, vamos a comenzar. Creo firmemente que hemos resuelto los problemas técnicos que teníamos la semana pasada, así que vamos a poder avanzar sobre lo que quiero compartir. Antes de compartir lo que tengo para ustedes, les cuento dos cosas. Primero, que le decía lo mismo a mi gente ayer en la mañana cuando teníamos el estudio dominical, que como muy pocas veces me predico tanto para mí mismo, ¿sí? No digo que si ustedes están o no están, no importa, pero sí que me estoy predicando a mí mismo. Dios hizo que los tiempos fuesen administrados de tal manera que para mí el mensaje vaya tomando cada vez más sentido, independientemente de que entiendan o no el porqué de todo esto. La segunda cosa es contarles de qué vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene vamos a estar hablando de dinero, en una forma como yo entiendo, deberíamos hablar de dinero y no como normalmente se predica desde los púlpitos. Una visión que Dios me ha dado de hace tiempo y que me ha funcionado bien, y que diría yo no me ha funcionado cuando me salí de esa norma que Dios nos dio. Así que la semana que viene vamos a estar hablando de dinero. Esta semana no. Esta semana vamos a completar la idea que comenzamos la semana pasada, que fue simplemente una presentación. Y para eso voy a compartirles ahora una presentación que tengo para ustedes en este momento, ¿sí? Para eso vamos aquí, compartir. Y ahora deberían haber dejado de verme a mí y ver otra pantalla que no les dice nada todavía, pero no importa. Déjenme. Acá estamos. Muy bien. Bueno, están viendo un pizarrón ahora, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. La presentación de hoy se llama Liderazgo Inteligente y es un poco a lo que vamos a apuntar en todo este tiempo, en poder tener un liderazgo diferente, un liderazgo realmente inteligente, que nos permita obtener los resultados que buscamos de la forma en que tenemos que buscarlo. Para ello, yo había previsto una presentación que la hice ya abiertamente la semana pasada, de mis dos perfiles. Primero, mi credo, que tiene que ver con que la Biblia es la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y conducta. De ahí sale absolutamente todo. Esa es mi regla de fe para absolutamente todo. Ya desde entrada el hecho de que la Biblia sea la palabra de Dios y arranque diciendo que creó Dios los cielos y la tierra, nos está diciendo ya varias cosas. La primera cosa es que hay un Dios, segundo, que lo creó todo y que le puso las reglas de juego a absolutamente todas las cosas. Como hombre de ciencia, les decía la semana pasada, se los recuerdo ahora, la fe me dice quién lo hizo y la ciencia me dice cómo lo hizo. Y no puede haber entre ellas ningún conflicto
ninguna contradicción. Y no lo hay. Es fantástico ver cómo los hombres han querido encontrar las contradicciones, pero tanto la Biblia como la ciencia se van acompañando una a otras, y poder ver la Biblia también con un respaldo científico hace que uno vaya descubriendo cosas que me encantaría poder compartir de otra forma a veces, cómo Dios va dejando como migajas, como piedritas, ¿no? Para marcar un camino, y en definitiva cómo con mucho humor e ironía nos va diciendo cómo hizo las cosas y le va permitiendo a la ciencia ir descubriendo la forma en que lo hizo. El camino de la ciencia llevando a Dios es muy difícil. Los científicos decidirán qué hacen, si creen o no, independientemente de la ciencia. La ciencia no les puede decir a ellos si van a creer o no. El día que creen, ven en forma diferente absolutamente todas las cosas, pero no se puede llegar por la ciencia a Dios. No es posible. O no lo entiendo de esa manera. La otra cosa que vimos, y estoy recordando la semana pasada, era, este es un estudio de liderazgo, y decíamos, ¿quién es un líder? Y recordábamos un test de liderazgo que nos diera un señor que se llama John Maxwell, y él simplemente decía, dése vuelta y mire cuántos le siguen. Y decíamos que, si bien parece un test muy sencillo y contundente, define un tipo de liderazgo que es bastante corto, es un liderazgo empresarial ¿sí? Nosotros estamos pensando en otro tipo de liderazgo, un liderazgo a largo plazo, un liderazgo generacional, decíamos. Hay personas, lo muestra la historia, podemos dar muchos ejemplos, de personas que en su momento no lo seguía nadie, que estaban más solos que un perro, pero sin embargo, su ejemplo y su obra fue tan trascendente que es el día de hoy, y tiene ya cientos, miles de personas que siguen ese ejemplo, y no podrían pasar el test de liderazgo de Maxwell, ¿sí? Yo creo que un líder es alguien que marca camino, que marca una tendencia, y lo hace independientemente si esa tendencia o ese camino es seguido en su momento o a posteriori. Y me gusta pensar en líderes a largo plazo, líderes que adiestren, eduquen, preparen generaciones. Y entonces nos vamos a meter en la Biblia. Por supuesto que siempre vamos a partir de la Biblia, pero hoy van a ver mezclados un montón de cosas. Van a ver, yo elegí un camino que me pareció interesante, siempre me pareció interesante, por ahí puede ser medio arriesgado, no se asuste, pero no vamos a ir simplemente usando la Biblia. También vamos a usar leyes naturales que son importantes para entender a este Dios que lo creó absolutamente todo y que nos está pidiendo, entre otras cosas, que seamos un liderazgo inteligente. El primer pasaje lo anuncié la semana pasada, está en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, y el título de mi versión dice el coste o el costo de ser discípulos. Y dice que caminaban con él, con el Señor Jesús, grandes multitudes, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún también a su vida, no puede ser mi discípulo. Y está poniendo la vara muy, pero muy alta, ¿sí? Y va a dar lo que es la frase central de todo esto. Dice, cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hemos usado cualquiera que no carga su cruz de mil y una maneras, y no digo mal, porque tiene un montón de perfiles. Incluso el pasaje, vamos a ver, que termina con una
sentencia que parece que no condice con todo lo que venía diciendo hasta ese momento. Sin embargo, esto de cargar la cruz es una cuestión más que amplia a la cual el Señor se está refiriendo. Y lo primero que puso fue, dice, cualquiera que no aborrece aún su propia vida y todo lo que involucra su vida. Y esto de aborrecer no es la idea de lo que nosotros tenemos, sino el poder renunciar a todo eso. Y sigue diciendo, y puse un porque ahí en amarillo, porque cada vez que aparece un porque es que debemos fijarnos para atrás o va a explicar, o va a dar razones por lo que acaba de decir. Y cuando empieza a dar las razones de cargar la cruz, dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminarla y todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y solicita condiciones de paz. Fíjense, aquí está midiendo fuerzas y después, si no le alcanzan la fuerza, está usando la astucia de los tratos. Así pues, y esta es la sentencia que les decía que parece arrancada que no condice, dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Yo no voy a analizar esto en profundidad y desde el punto de vista de quien carga su cruz, sino de este concepto que el Señor está poniendo aquí, de poder medir los recursos, las fuerzas, antes de emprender una empresa. Aquí él está diciendo, van a emprender un discipulado, van a emprender el ser mis discípulos, tienen que medir lo que cuesta ser mi discípulo, por eso el título, ¿sí? Pero esto es aplicable a absolutamente todas las cosas, incluso si usted va a ser un discípulo y va a convertirse también en un líder, podríamos decir el costo de ser un líder o de liderar una empresa, un emprendimiento, un trabajo o lo que sea que vaya a emprender. Y él dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? Yo recuerdo que cuando vine a Mar del Plata, ese primer año, cumplí 50 años, hacía muchos años ya, en el año 85, o sea, 15 años antes, yo había perdido mi propiedad y por razones ajenas a mí, porque fue como si fuese un tsunami económico que arrasó Venado Tuerto, y nos llevó puesto. Y ahí quedamos 15 años sin casa, alquilando, fuimos, vinimos, vivimos acá en el extranjero. Y cuando vine acá le dije al Señor, estoy cumpliendo 50 años, me gustaría tener una casa propia. Y fue toda mi oración. Y el Señor desencadenó una serie de cosas que luego llevaron a que yo me encontrara con un crédito en la mano, un crédito de Procrear. Pero el crédito de Procrear, cuando sacamos las cuentas, me pagaba solamente el 20% de lo que yo había presupuestado, de la casa que habíamos diseñado. Y viene el arquitecto y te dice, te va a costar tanto. Y le digo, bueno, gracias por decírmelo, porque no voy a tomar el crédito. Si tengo el 20% del dinero, más no voy a tener. No, pero no seas así, dice, vamos a pensar. Y empezamos a hacer cuentas y en esas cuentas que hicimos le bajamos de un solo plumazo el 50%, poniendo mano de obra propia, sacando cosas, cambiando materiales. Y luego salía a los bancos a ver si conseguía otra parte y conclusión, me iba a faltar muy poquito para terminarla y así fue. Pero hubo que sacar cuentas porque uno no se podía tirar a aventurar a hacer algo y después, ¿qué iba a pasar? En la tercera entrega me dijeron se tiene que meter dentro de su casa. Y
En ese momento, por un desfasaje con el que hacía el que nos traía los vidrios de las ventanas, estuvimos un mes sin vidrios, en pleno julio, en el bosque donde vivo, con un frío de locos. Imagínense, eso fue por un rato, por un momento, pero eso no podía extenderse en el tiempo, y si uno hace mal las cuentas, hubiese hecho mal las cuentas, eso podría haber sido determinante o permanente y no hubiésemos podido habitar la casa. Por eso dice el Señor, deben ustedes primero medir las fuerzas, los recursos que tienen antes de emprender una batalla o un trabajo. El segundo consejo bíblico que el Señor nos da está en Mateo capítulo 10 y dice, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. Y la idea de la prudencia y la sencillez tiene que ver con la inteligencia y tiene que ver con la limpieza. Esto de la prudencia tiene que ver con la picardía, la inteligencia, para llevar adelante una negociación, por ejemplo. Él dice ahí, si no pueden ir a la guerra, parlamenten antes. Vayan primero a conversar con el que viene, ¿sí? Busquen un trato que no los lleve a morirse en el camino, ¿sí? Y para eso está la prudencia, pero también dice sencillos como palomas, esto es, habla de la santidad y habla de la pureza con la que tenemos que hacer las cosas. Y yo entiendo que si bien vamos a ser prudentes como la serpiente, también no debe haber la mala intención que la imagen de la serpiente nos produce, ¿está? Y el tercer consejo sobre los cuales vamos a ir pivotando o parándonos, lo da a través de la pluma de Pablo en Romanos, capítulo 12, donde dice, así que pues, hermanos, y otra vez así, cuando dice así que, es porque hay que leer los 11 primeros capítulos, porque están de la mano de esto que va diciendo, son el preámbulo a todo esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjense la urgencia que Pablo está teniendo, que pone semejante expresión. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y empieza a hablar de una forma de rendir culto a Dios que tiene que ver con lo racional y no lo espiritual. Dice, fíjense que hay un culto lógico, y la palabra griega que usa aquí es la palabra lógico. Y dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse significa tomar la forma de un molde. Se conforma lo que toma la forma de un molde. Cuando usted hace un flan, ¿sí? O una gelatina, ¿sí? Que lo pone en un moldecito que tenga forma, que tiene forma de pajarito, de mariposa o simplemente de un molde liso. La gelatina, cuando se endurece, quedó con la forma de aquel molde en el que lo pusieron, ¿sí? Dice, no os conforméis a este siglo, el tiempo que estamos viviendo, nos propone distintas formas, moldes a los cuales quiere que nos conformemos, pero dice, sino que transformaos, esto, cambiad la forma, ¿a través de qué? Dice, de la renovación de vuestro entendimiento. Lejos de tomar la forma de este siglo, dice, deben ustedes cambiar de forma, combatir este ataque que tenemos a hacer como el mundo quiere, transformando nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? Para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me podría quedar aquí la noche entera para hablarles de esto. Ahora les voy a presentar un señor, doctor él, muy conocido, que me va a ir ayudando en el camino de esta presentación. Lo conocen, ¿sí? Este es otro Alberto, no es el Alberto que nos toca. Este es un Alberto más famoso. Y él expresa que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento y no se puede cambiar
sin cambiar nuestra forma de pensar. ¿Mm? Lo que está diciendo es lo mismo que Pablo está expresando, el Señor está expresando a través de Pablo. Si queremos cambiar las cosas, ¿sí? Si queremos que las cosas sean diferentes, lo primero que hay que cambiar es nuestra manera de pensar. Así que los voy a llevar, les decía que por ahí esto puede parecerles un poco arriesgado, los voy a llevar a través de las leyes naturales, los voy a llevar a través de las leyes de la física, a entender algunas cosas que son muy obvias. Yo le puse ahí analizando lo obvio. Este señor Newton es un genio total justamente por haberle podido poner forma de ley a las cosas más obvias, las que ven todo el mundo, las que son casi intuitivas, pero que él les puso una forma hasta matemática de poder verlo que hizo que podamos medirlo y mensurarlo eh, eh, a la hora de proyectar. Nuevamente, nos dice Alberto que la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos, lo cual me pone en un aprieto. Él dice que si yo lo explico bien, ustedes lo tienen que poder entender. Eso es lo que me está diciendo a mí. Y van a ver que realmente son tres leyes muy sencillas, pero que las vamos a ir aplicando no solo a la física, sino a toda nuestra vida, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Las tres leyes son bastante conocidas, la ley de inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Vamos por la primera. La primera ley es el principio de inercia. El principio de inercia dice, es muy sencillo, un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que se le aplique sobre él un esfuerzo. Y estoy usando la palabra esfuerzo porque es como en castellano antiguo se expresaba la palabra fuerza. Hoy pondríamos fuerza, pero es un esfuerzo. Pero yo quiero que lo noten como un esfuerzo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si hay un objeto quieto o un objeto que se mueve a una dada velocidad constante y en línea recta, o se va a quedar quieto o va a seguir en esa dirección y en esa velocidad, a no ser que alguien aplique una fuerza sobre él, o lo ponga en movimiento, o lo detenga, o lo haga cambiar de velocidad, ¿sí? O lo haga cambiar de dirección, pero para eso hay que poner un esfuerzo, ¿sí? Esto yo cuando lo presento con esa animación, pero esto lo podemos aplicar también a nuestras cosas y a los sistemas a los cuales nosotros vamos a interactuar. El mundo es un sistema de sistemas y hay de todo tipo de sistemas, ¿sí? Tenemos uno que llamamos el sistema que no tiene nombre, ¿sí? Que parece manejado por vaya a saber qué personaje siniestro detrás o no, pero después hay un montón de sistemas. Sistema educativo, sistema político, sistema judicial, sistema de gobierno, sistema económico, sistema monetario, sistema bancario, sistema para movernos. ¿Alguien puede cerrar el micrófono? ¿Al que le suena el teléfono? Muy bien. Sistemas de tránsito, por ejemplo. Un montón de sistemas. Y si queremos que esos sistemas cambien, porque no nos gustan, porque queremos aplicar una transformación, lo que nos está diciendo esta ley, ¿sí? Que es aplicable también a todo esto, es que hay que aplicar un esfuerzo, que no van a cambiar por sí solo, que lo que está quieto permanecerá quieto y lo que viene moviéndose en una dirección sin que nadie lo perturbe, seguirá moviéndose en esa dirección, a no ser que le apliquemos un esfuerzo. Mi amigo Alberto dice que la vida es muy peligrosa, pero no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros
es que seamos espectadores de los problemas del mundo y no hagamos nada. El no hacer el bien es un pecado. Eso dice la palabra, ¿sí? No podemos pasar por esta vida viendo que las cosas van en una dirección y pretender que mágicamente o solas cambien. Eso es lo que nos está diciendo esta ley. El mundo, los sistemas tienen su propia inercia y debemos aplicar un esfuerzo, debemos aplicar nuestra energía, debemos aplicar nuestra voluntad, debemos aplicar nuestra acción si es que queremos que estos cambien. O se pongan en movimiento, o se detengan, o cambien su velocidad, se aceleren, se desaceleren, o cambien de dirección. Todo eso implica que hay que ponerle un esfuerzo. Y si nosotros vamos a ser líderes que queremos cambiar el mundo, ¿sí? Debemos estar dispuestos a aplicar un esfuerzo sobre esos sistemas. La segunda ley es la ley de la fuerza. Si se ponía problemático, ahora el pastor acaba de poner una fórmula matemática. Pero no se asusten, no hay prueba escrita, no hay ejercicio, no hay nada. Pero le decía, este señor Newton, lo que está expresando es una cantidad de obviedades gigantescas. Y esta, que es la ley fundamental de la fuerza, es un canto a lo obvio. Esta fórmula dice que la magnitud del cambio de velocidad de un objeto que se llama aceleración, o sea, el cambio que le queremos imprimir, depende directamente de la magnitud de la fuerza que aplicamos sobre él y es inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un objeto que tiene ese tamaño, esa masa, esa magnitud, y le quiero imprimir un cambio de velocidad, lo quiero poner en movimiento o lo quiero acelerar, ¿sí? Eso está dado por esa flechita verde, tengo que, como está esa personita ahí, empezar a empujarlo, aplicar una fuerza. ¿Cuánto será esa fuerza? Y depende de lo que yo quiera acelerarlo o también de lo que del tamaño de este objeto. Si yo tengo un objeto mucho más grande y me quedo aplicando la misma fuerza, el cambio que quiero producir, el mismo cambio, tengo que multiplicar las fuerzas. Si el objeto es más grande, para imprimir el mismo cambio, para ponerlo en movimiento, para acelerarlo, necesito más fuerza. Es obvio. Usted me dirá, eso es muy, muy obvio. Sí, ya sé que es muy obvio. Le advertí que era obvio. Ahora, si con toda esa fuerza yo se lo aplico al objeto chiquitito que tenía antes, lo que voy a producir es un cambio mucho más violento. Se lo transformo en una piedrita. Si usted va caminando y encuentra una piedrita en la calle y la patea, es muy probable que la piedrita salga volando muchos metros. Ahora, si lo que tiene ahí es un adoquín, y ya no le pegue la patada, porque con su patada anterior, con la fuerza anterior, es muy probable que al adoquín ni lo mosquee. ¿Está? Eso es lo que está diciendo. Y si lo aplicamos a los sistemas, si lo aplicamos a las situaciones, si lo aplicamos a lo que vamos a enfrentar, es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo es que las fuerzas que tenemos, los recursos que tenemos que aplicar, decíamos antes, si queremos que algo cambie, tenemos que aplicar un esfuerzo. Ese esfuerzo se relaciona directamente a la violencia, a la magnitud del cambio que queremos producir y también a la magnitud de lo que queremos cambiar. Una cosa es que yo quiera cambiar una situación hogareña, una situación doméstica, y otra es que quiera cambiar una situación a nivel de mi ciudad. Ni hablar si lo que quiero cambiar es a nivel nacional o quiero cambiar el mundo directamente. Si yo, cuanto más grande el sistema, cuanto más grande es lo que quiero cambiar, mayor será el esfuerzo que tengo que conseguir.
Y tal vez no sea un esfuerzo que pueda aplicar yo solo y necesitaré colaboración, como en el dibujito, que aparecen un montón de personas sumándose para poder mover lo que antes movía una sola persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creció la magnitud. Y como líderes, es nuestra responsabilidad poder medir esto. Lo tenemos que medir de antemano. El Señor dice, ninguno se pone a construir una torre si primero no midió los recursos, porque si no, no le va a alcanzar. De esto trata esta formulita tan sonsa, ¿sí? Si yo quiero imprimir un cambio, tengo primero que ver qué es lo que voy a cambiar. ¿Es una piedrita, un adoquín o es la piedra movediza de Tandil? ¿O es una montaña? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Quiero cambiar una situación doméstica? ¿Quiero cambiar una situación local? ¿Quiero cambiar una situación nacional? ¿O quiero cambiar el mundo? Son situaciones distintas que implican esfuerzos distintos, que implican energía distinta, y al involucrar esfuerzos más grandes y energía más grande, es posible que involucren a muchas más personas, a una estructura mayor para poder aplicar un cambio a algo que es muy grande. Y así todo, es muy posible o que no logre hacerlo o que el cambio no sea significativo. Entonces, si quiero aplicar cambios significativos, tendré que elegir primero, tendré que ver qué fuerzas tengo y tendré que ver la magnitud, a qué se lo aplico. Porque no es posible que yo cambie absolutamente todo. Y esto me dirá, pero es tonto. Sí, ya sé que es tonto, pero a muchísimos y a la mayoría de los líderes les ha pasado esto. De querer cambiar el mundo y luego encontrarse que se frustran. ¿Se frustran por qué? Porque no les alcanzan las fuerzas, no les alcanzan los recursos, ni económicos, ni espirituales, ni personales, para poder enfrentar lo que quieren enfrentar. ¿Tenemos que cambiar el mundo? Sí. Vamos a ver otras soluciones. ¿Tenemos que cambiar nuestra ciudad? Sí. Pero tenemos que ser astutos y prudentes, ¿sí? Y tenemos que poder ver de antemano qué es lo que vamos a hacer. Déjenme, por un momento, entonces, hacer un paréntesis entre las leyes de Newton, porque hay otro señor que se llamó Arquímedes, que dijo, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Este señor sabía que el mundo necesita mucha fuerza, pero hay otra cosa que se llama palanca, que multiplica las pocas fuerzas que tengo. Es cierto, cuanto más grande la palanca, menor el cambio que voy a producir, pero voy a producir un cambio. Y vamos a ver después que es un cambio que puede desencadenar cambios. Hay una forma de ver la vida y que es verla a través de sistemas. Yo le estoy hablando de sistemas. Y los sistemas tienen lo que se llaman puntos de apalancamiento, que son los lugares donde con el menor esfuerzo uno produce los mayores cambios. Pero para eso hay que ser, como dice el Señor, muy prudentes, inteligentes y astutos. Hay que ser entendido para poder hacer esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que un liderazgo no puede ser improvisado, que un liderazgo no puede ser desatento a lo que va a enfrentar y a lo que tiene. Tiene que saber con qué cuenta y qué es lo que hay enfrente para saber si se larga a la aventura de producir un cambio con riesgos, es cierto, pero con posibilidad de triunfar y no de fracasar. Y la mayoría de los intentos de muchos de nuestros líderes son fracasos por estas razones. O porque no tienen las fuerzas o porque no han sabido pegar en el lugar adecuado. No han sabido encontrar el punto de apoyo para mover lo que de otra manera no se podría mover. Y déjenme la última ley, que es la tercera ley, no menos importante,
que es la ley de acción y reacción. Cuando usted se para sobre algo, sobre el piso, por ejemplo, lo que dice es que cuando se le aplica una fuerza a un objeto, este nos devuelve una fuerza igual, pero en sentido contrario. Si usted se para en el piso y no sale volando, es porque el piso le está devolviendo exactamente la misma fuerza que su peso, pero en sentido contrario. Si no lo hiciera, usted pasaría de largo para abajo, o si le devolviera una fuerza mayor, usted saldría volando. Pero no lo hace, porque hay una ley que dice que cuando yo le aplico una fuerza a un objeto, ese objeto, si estamos en equilibrio, me va a devolver la misma fuerza en sentido contrario. Esto pasa, por ejemplo, cuando usted patea la piedrita. Usted patea la piedrita, no lo notó, pero la piedrita le devolvió a su pie, según la fórmula anterior, la misma fuerza en sentido contrario. Por eso usted, intuitivamente, cuando yo le dije, si usted se encuentra con un adoquín, usted dijo, yo no voy a patear el adoquín. ¿Por qué no va a patear el adoquín? No solo porque no lo va a poder mover, sino porque el adoquín le va a devolver una fuerza contraria de tal manera que no lo va a dejar, que lo va a lastimar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros enfrentamos a los sistemas? Cuando nosotros nos enfrentamos a cambiar cosas. Las cosas no son inocentes. Las cosas, los sistemas, lo que hacen es lo mismo que dice Newton aquí. Nos devuelve el esfuerzo. Nosotros aplicamos una fuerza y tenemos que estar preparados, esto es lo que dice, tenemos que estar preparados para recibir el golpe en contrario. Si usted golpea una pared, su mano no sale ilesa. Su mano recibe el golpe y por eso le duele. Cuando usted golpea un sistema, cuando usted acciona sobre un sistema, no solo tiene que tener las fuerzas para moverlo, sino tiene que tener la estructura y la resistencia para no salir dañado. Y esto en todos los órdenes. Vamos a salir a ganar la ciudad, vamos a salir a ganar la provincia, vamos a salir a ganar la ciudad. La Argentina para Cristo, lo he escuchado 20 veces, pero luego la Argentina nos devuelve los pocos esfuerzos que nosotros hacemos, los sistemas nos devuelven los pocos esfuerzos que nosotros hacemos, en contrario, y nos lastiman y nos desaniman y nos voltean y nos frustran. Pero como líderes debemos tener en cuenta todas estas cosas. 3 leyes que son naturales, pero que son tan obvias, que son tan del sentido común, que se aplican a todas las cosas. El Señor dice que debemos medir nuestras fuerzas, que debemos ser astutos, y Pablo dice, ustedes tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que poder pensar diferente, no como piensa el mundo. Y en las leyes naturales, créanme, podría seguir hablando, aplicando un montón de leyes a lo social, que tienen que ver, Dios nos da la pista en lo que Él creó, porque el creador de todas las cosas fue dejando su marca, y el sentido común es una de sus marcas en todas las cosas. Y ya voy resumiendo. Dice mi amigo Alberto, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La iglesia no tiene un récord de muchas victorias. No es una empresa exitosa. De ninguna manera la iglesia es una empresa exitosa. Y no lo es justamente por estas cosas que venimos hablando. Ahora, si queremos que lo sea, tenemos que empezar a actuar diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Si no cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, los resultados que vamos a tener van a ser siempre los mismos. Y dice más, Alberto, dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad de las personas. A eso apela el Señor. A eso apela el Señor cuando dice que debemos pensar las cosas, que debemos ser astutos y que debemos cambiar nuestra forma de pensar.
Resumiendo entonces, si queremos que las cosas cambien, debemos aplicarle un esfuerzo. Esta es nuestra acción. La magnitud del cambio depende de nuestras fuerzas y de la envergadura de lo que queremos cambiar. Esto habla de la medición de los recursos y de la estrategia. Y aquello que queremos cambiar se resistirá al cambio con la misma energía con la que queremos hacerla cambiar. Es la previsión de las réplicas. Pero, y con esto voy a terminar, quiero hablarles ahora de otra situación, que es cuando lo improbable, lo que no podemos probar, se hace realidad. Es posible, pero no es probable. Y es cuando Dios interviene en el asunto. Hay otra teoría que se llama el efecto mariposa, que me encanta pensar en esto. Los chinos tenían un proverbio que dice que es imposible cortar una flor sin afectar una estrella. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que por mínimo que sea el accionar de una persona, puede, en última instancia, estar produciendo un efecto mínimo o máximo en algún otro lugar. Ellos lo exageraban de esta manera. Nadie puede cortar una flor sin afectar una estrella. La teoría del efecto mariposa, y por eso toma este nombre, dice que el aletear de una mariposa en Japón puede desencadenar un huracán en el Caribe. Lo que está diciendo es que una mariposa no tiene fuerza para producir más que un pequeño movimiento de aire. Pero ese pequeño movimiento de aire puede ir produciendo como un verdadero efecto dominó y multiplicador, que mueva más aire y que a su vez movió más aire y se multiplicó por razones extras al inicio de esto y que pueden terminar desencadenando un huracán del otro lado del mundo. ¿Es posible? Es posible. Lo que sí es improbable. ¿Qué quiere decir esto? Que primero no podemos saber qué produjo un huracán cuando el huracán vino. Si el huracán vino, nunca sabremos si lo produjo una mariposa o por el efecto de las temperaturas de los aires. Nunca lo sabremos. Pero que podría haber sido producido por un aletear de la mariposa, sí, es probable. Es posible, no es probable. Ahora, todo esto cambia cuando Dios está en la ecuación. Cuando Dios está en el medio. Decimos que necesitamos medir nuestra fuerza, que necesitamos ser inteligentes, y ahora parece que voy a decir todo lo contrario. No estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que a veces hacemos cosas que no sabemos, pequeñas cosas, pequeños actos, pequeños movimientos, que no producirían grandes cosas, pero de la mano de Dios, movidos por la mano de Dios, movidos por el accionar de Dios, hacen que termine produciendo un hecho tremendo. Cuando Lutero fue y escribió las 99 tesis y la clavó en la puerta de la iglesia, no pensó que iba a tener este efecto. Fue como el aletear de una mariposa, de un insurrecto en un lugar de Alemania, que fue y no le gustó lo que vio en Roma y clavó ahí esto. El efecto que esto produjo no lo pudo dominar, no lo sobrepasó, ¿sí? Y terminó con una guerra con más de 300.000 muertos en Europa, que es similar o mayor a la Segunda Guerra Mundial, y con una verdadera reforma en un montón de órdenes, porque esto que él hizo cambió no solo lo eclesiástico, no solo se partió la iglesia, cambió la economía, cambió la política, cambió la educación, cambió la manera de pensar y de encarar la vida del mundo. Él fue y simplemente escribió lo que le parecía, protestó, por eso lo llaman protestante, contra el orden vigente en ese momento, que era el Vaticano, y lo clavó en una puerta. Eso podría haber pasado otro detrás, lo arrancaba y se terminaba el asunto. Sin embargo, no fue así. Y este aletear de una mariposa
se convirtió en un verdadero huracán, terremoto, que cambió el mundo definitivamente. El mundo, y por eso es una reforma, antes y después de lo que Lutero hizo, más allá de que usted acuerde o no acuerde, es un hecho real. ¿Está? Entonces, es cierto que tenemos que medir nuestras fuerzas, pero por otro lado, no podemos dejar de hacer las pequeñas cosas. Conclusión. La conclusión es que debemos ser responsables e improvisar lo menos posible. Si usted quiere ser un líder, no puede improvisar. No puede ser un improvisado. El liderazgo no es para improvisados. El liderazgo no es para indoctos. El liderazgo no es para personas que no se preparan. Por eso estamos acá, para prepararnos en lo que sabemos y en lo que no sabemos, en lo que imaginamos y en lo que no imaginamos. Por eso le presento esto en este momento. No podemos ser improvisados y debemos ser responsables con nosotros mismos, debemos ser responsables con aquel que nos está poniendo en el lugar que nos pone de liderazgo y debemos ser responsables con aquellos que vamos a liderar. En segundo lugar, debemos ser lo más profesionales posibles. De eso se trata. Usted se tiene que preparar. Si va a ser un líder en lo económico, usted no puede dejar de ser un economista, no puede quedarse con simplemente la siembra y la cosecha que nos enseñaron. Usted no puede quedarse con los tres principios que le dieron desde un púlpito. Si usted va a ser un líder en lo económico, usted tiene que prepararse para eso. Si lo va a hacer en lo político, tiene que prepararse para eso. No puede subir ignorando todo lo que necesita como herramientas legales y ejecutivas para estar en un lugar como el político. Usted debe calcular y planificar cada emprendimiento. Nos enseñaron a que declamábamos cosas, a llamar las cosas que no son como si fuesen, a pisar y que todo lo que pisoteáramos iba a ser nuestro. Y el Señor se ríe de todo eso. Pero usted me dirá, pero son textos bíblicos. Sí, son textos bíblicos sacados de contexto. Si usted quiere tener éxito, debe calcular y planificar cada emprendimiento. Debe estar preparado para las réplicas. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús dice que no toma su cruz y mide, cuidado, esto tiene un costo. Tiene un costo de renunciamiento, pero tiene un costo también de salir a la batalla. En ese salir a la batalla, yo puedo desde perder mi vida, ser herido, salir totalmente ileso, es cierto, pero tengo que estar preparado. Y tengo que estar preparado que cuando yo voy a empujar algo, cuando yo voy a tratar de mover ese algo me va a devolver a mí una réplica. Este señor Maxwell tiene una máxima, un consejo que siempre lo recuerdo. Él dice, ¿quiere ganarse un enemigo? Cambie algo. ¿Quiere molestar a alguien? Cambie algo. Y cuando dejamos de hablar de piedras y de autos y de cosas materiales y nos ponemos a hablar de organizaciones y todo esto, pasa exactamente lo mismo. Usted quiere molestar a alguien, cambie algo. Cambie algo de lugar, cambie una ley, cambie una regla, cambie un puesto, cambie a una persona de un lugar a otro. Inmediatamente alguien se va a molestar y es posible que se gane un enemigo y es posible que reciba una réplica en contrario. Las cosas no quieren cambiar. Las cosas tienden a seguir como están. Por el mal camino, por el buen camino, porque están detenidos, porque están en movimiento, porque sea como sea, las cosas intentan mantener su inercia. Y nosotros debemos romperlas para guiarlas por el camino que tiene que ser. Y finalmente, no debemos de dejar de hacer las pequeñas cosas, porque Dios está en el camino, porque Dios está en el negocio, porque Dios maneja lo más impensado y mínimo que podamos hacer. Y nunca sabremos
cómo cambió o qué produjo una palabra que dijimos, una acción que tuvimos, un gesto, una mirada, un guiño de ojo, ¿sí? Lo que sea que hicimos, una situación, puede cambiar el mundo. Y no lo sabremos. Es muy posible que no lo sepamos nunca, o sí. Mi maestra me decía, nosotros trabajamos detrás de bambalinas. Nunca sabemos qué es lo que pasa del otro lado. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, y cuando lo necesitamos, Dios corre la cortina y nos deja espiar qué pasa del otro lado, pero inmediatamente cierra. Porque la gloria no es para nosotros, porque nosotros no vamos por los resultados, vamos por el servicio, ¿sí? No debemos de dejar de hacer las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Les decía entonces, la semana que viene, con esto termino la presentación de hoy, y la semana que viene vamos a estar hablando de dinero, de una forma diferente. Les escucho si hay algún comentario, si hay algo que quieran decir, si hay algo que les gustó o que no les gustó. Eso está en ustedes y está todo bien. Si quieren abrir sus micrófonos, les escuchamos. Apóstol, Sí. pastor desde acá, de Mendoza, los bendigo a todo el grupo y decirle que bueno, acabo de escuchar lo que ha pasado y bueno, ahora suelto la bomba, ya no quiero, no. Porque ¿qué hago con la réplica ahora? ¿Qué haces con la réplica? Te recompones y la próxima vez no salís a hacer lo mismo. La próxima vez vas a medir mejor las fuerzas para que las consecuencias de lo que hagas no te lleven puesto. Y a lo mejor hay que ser menos ambicioso y empezar por lo que podemos hacer. A mí me gustaría comprarme un edificio para poder hacer ahí, no sé, un proyecto gigante, pero no tengo más que para comprar el terreno. Y bueno, no puedo salir con eso a comprar el edificio. Compraré el terreno y buscaré una forma de generar los recursos para luego hacer el edificio. O emprenderé otro negocio y buscaré hacer otra cosa con los pocos recursos que tengo, esperando que si Dios me dijo, puso en mí ese plan tome forma en tiempo correcto. Porque a veces Dios nos dice, te voy a llevar a tal lado, y nosotros ya sacamos pasaje. La realidad es que no siempre es el tiempo adecuado en el que Dios va a hacer las cosas. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos con la réplica. Y ahora me la tengo que bancar. Me reparo, me acomodo, me vendo las heridas y hago un análisis de la situación en la que me encuentro, tratando de ver por qué la réplica me lastimó de tal manera y cómo hago para seguir adelante. La réplica también puede ser cualquier tipo de réplica, hasta en lo humano también, o sea, físico. Puede ser físico, puede ser económico, puede ser emocional, seguramente va a ser espiritual, ¿sí? Algún tipo de golpe vas a recibir en contrario. Nadie puede pensar que va a la batalla y el enemigo se va a quedar quieto. O lo que vamos a cambiar no va a resistirse al cambio. Todos, incluso nosotros, nos resistimos al cambio. Perfecto. Disculpe que les haga por el tiempo, pero puedo acotar algo algo que pasó este fin de semana. Me acabo de entrar recién porque David conoce la historia y el pastor Manuel también. Tengo un hijo en Río Grande, a 2.500 kilómetros de acá. Y resulta que anoche compartía un mensaje con la gente de acá, de San Martín, donde estábamos hablando del sistema faraónico que había antes y comparado con lo que es ahora. Y bueno, que cuando Faraón le dice a Moisés, vayan ustedes
pero dejen acá a los niños y a las mujeres. Y yo hacía una comparación de un sistema con otro de lo que es actual, ¿no es cierto? Bueno, diciendo que Dios iba también, o sea, que Dios guardaba nuestras generaciones también, pero que Faraón lo que quería hacer y lo que quiere hacer en estos tiempos son cosas parecidas, por ejemplo, eliminar la próxima generación. Sí. Pero resulta que hablando con mi hijo hoy día me dice que ha estado internado. Él no vive conmigo, vive con su mamá, pero que ha estado internado con falta de aire. Y se me vino algo como decir, puede haber sido una réplica, Ujú. porque hay alguien a un sistema que no le gusta lo que estamos haciendo, pero gracias a Dios, bien, solucionable, él salió de esa internación, pero por eso me llamó la atención lo que usted dijo de las réplicas. Fíjate que las réplicas pueden ser de cualquier cosa, pero por lo general vienen relacionados con lo que nosotros estamos haciendo. Si yo voy contra el sistema financiero o económico, es muy probable que la réplica la reciba en ese mismo ámbito. Si vos vas por un cambio en la familia, en la educación, y va a venir por ese lado, ¿sí? Si vos me decís que vino por el lado de tu hijo, yo buscaría qué es lo que estuviste queriendo hacer, ¿sí? Qué afectó a la familia, que una familia que reacciona y toca a tu familia, o cosas por el estilo. Lo buscaría por esos lados. ¿Mm? Bien, bien. ¿Alguien más quiere comentar, aportar, disentir si es necesario? Che, parece la cancha de River esto, el silencio. Todo muy claro. Bueno, espero que sí. Cuando hay tanto Pregunta. silencio, ¿es muy claro o fue muy Sí. confuso? Pero bueno, esperemos que haya sido muy claro. Pregunto, pastor. Dele, pregunte. Pero con ese costo, ¿quién va a querer arriesgar? No, ¿por qué no vas a querer arriesgar? Hay un costo altísimo. El Señor dice, el que no desprecia incluso su vida no sirve para esto. Haga otra cosa. Y hay muchos niveles de servicio dentro de la viña del Señor. O sea, en la casa del Señor, en el reino del Señor, hay niveles de servicio desde el más bajo hasta el más alto. Desde el que barre y acomoda hasta el que está presidiendo en algún lugar de muchísima responsabilidad. En función de esa responsabilidad, será que se te pida. Nadie se molesta por ir contra el enemigo, no ataca a los de menor rango, ataca a los que les molesta más. Y las réplicas van a venir sobre todo por ese lugar. Entonces vos me decís, ¿quién quiere arriesgar? Y no sé. Eso depende de vos, depende de cada uno de nosotros. ¿Dónde queremos estar? ¿Hasta dónde queremos llegar? O si con la salvación nos basta. Hay personas que con solo ser salvos les basta. La Biblia se refiere a ellos como ovejas. No todos son líderes, no todos son discípulos, aunque todos somos llamados. Pero hay muchos que son ovejas, y las ovejas lo único que hacen es ver y siguen su camino detrás de los líderes. Bien, aclaro que era mi teléfono, pero estaba preguntando Manol, porque Está bien. yo he corrido algunos riesgos también por hacer, no, está abierto eso. Pero yo creo que también es muy interesante a todos los que están conectados que podamos saber que tengo un problema acá.
que podamos saber que nosotros tenemos una bendición importante, creo, Oscar, que todas las cosas que nosotros hemos visto como guerra y tantas otras cosas fueron absorbidas en Cristo. Hablo de lo espiritual, ¿no? Entonces, claro que la réplica es una constante, pero también creo que tiene mucho que ver lo que está pasando hoy en día en un liderazgo que todavía sigue muy, muy detenido en lo antiguo, ¿no? En lo viejo, en lo que habla el Antiguo Testamento y no en lo que nosotros vivimos hoy como cristianos. Por supuesto que es inevitable, lo que decía usted recién es una verdad. Si yo voy a atacar al mundo económico, es muy probable que la réplica quiera venir por ese lado. Yo me quedo con lo que decía antes, no quiero robar un tiempo, pero si yo hago los cálculos y hago la medición como corresponde, cuando yo ataque el sistema me va a quedar dar réplica, pero me va a encontrar preparado. Creo que el gran problema es la preparación y la indefinición que hay en los púlpitos para formar a la gente, ¿no? La forma de evitar la réplica no la podés evitar. Lo que tenés que estar preparado para soportarlo y que la réplica no te dañe. Ese es el punto. David, ¿todas las cosas que emprendiste te salieron bien o algunos fracasos tenés por ahí? No, todas no salieron perfectas, salieron fracasos y fracasazos. De eso se trata, ¿sí? Y vamos aprendiendo, pero la idea no es aprender exactamente de los fracasos. Yo prefiero aprender de los fracasos de otros que los propios, pero para eso debo prepararme y debo informarme y debo estar actualizado. ¿Todo nos va a salir bien? No. El que diga que todo le salió bien y que son todos, todo es color de rosa y el Señor le acompañe, todo está en victoria, se quedó en un himno, ¿sí? Se quedó en un himno. No, seguro. Yo los dejo. Bueno. Dios les bendiga y sigan de pronto charlando, pero los dejo porque tengo una milanesa que se me enfría. Muy bien, David. Y lo que no me gustó fue eso de que parece la cancha de River, me parece muy agresivo. No, está bien, es atroz el silencio. Ya lo vamos a cambiar a González Pires, ya lo vamos a cambiar. Pobre González Pires, ¿por qué no lo condenan al delantero que se escapó 3 goles? Sí, al arquero que no salió. Gente, les bendigo y para que no sea esto mucho más largo, un gustazo y una responsabilidad muy grande hablar con ustedes, pero me gusta, ¿sí? La semana que viene, les recuerdo, vamos a estar charlando sobre dinero, con algunos principios bastante simples, pero para mí rectores en cuanto a la hora de lo que el Señor nos dice que debemos hacer. De mi parte, esto es todo, les bendigo y nos encontramos la semana que viene. Por otro lado, en el chat, si necesitan, podemos intercambiar lo que sea, pregunten. Cuando tenga material escrito se los mando. Les puedo dejar la presentación de PowerPoint si alguien la quiere, lo que sea. Me lo piden y lo compartimos. Muy bien. Chao, pastor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Les bendigo.